Seguimos en el living y continuamos hablando de teatro, por eso recibimos a Patricia Fray. Ella es actriz y bailarina e integrante de Teatro sobre Ruedas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco de qué se trata Teatro sobre Ruedas, desde hace cuánto que vienen trabajando y cómo es que nace este grupo. Bueno, te cuento, nosotros Teatro sobre Ruedas en realidad nació, el primer proyecto fue en 2014, que comenzamos con una compañera, bueno, ya nos habíamos recibido de la carrera y lo que teníamos ganas de hacer realmente era un proyecto donde llegar con el teatro a las infancias, ¿no? Pero como acercarnos nosotros, ¿viste? No que el niño o la niña tenga que ir al teatro, que eso depende mucho de las prioridades y las posibilidades. Exacto. O sea, que implican muchas cosas de la familia, sino como decir, bueno, vamos al teatro, vamos a la escuela, vamos al centro educativo, al barrio. Bueno, como una cosa de que nosotros queríamos hacer algo medio Robin Hood, como decir, bueno, que nos pague alguien, no sé, o que nos pague el que puede y el que no puede no, y vamos. Claro. Sí, Después, las posibilidades económicas y también hasta las posibilidades de los intereses, porque también es cierto que hay mucha gente que podría pagar una entrada, pero bueno, no tiene el hábito del teatro, por ejemplo. Y hay una cuestión que para nosotros la cultura es como un derecho fundamental, como un bien que tiene que ver con la expansión del espíritu de cada ser humano, ¿no? Entonces, en ese entendido es que nosotros decimos, bueno, el niño, más allá de esa situación que tú planteas y que estoy de acuerdo, bueno, que el teatro le pueda llegar. Exacto. Entonces, bueno, ahí fue que empezamos a cranear todo esto, que era como medio volado, pero después sabíamos que había, bueno, la primera obra la dirigió Susana Anselmi, que es una obra que elegimos de Morosoli, Juan José Morosoli, 3 niños, 2 hombres y un perro, que fue en 2014. El estreno. Y una obra hermosa, y siempre fue como la idea de hacer un teatro como austero, en el sentido de decir, bueno, no grandes escenografías, grandes cosas. Que sea fácil de trasladar. Exacto, teatro itinerante y teatro foro. Porque yo en lo personal también ya había tomado como talleres y cuestiones así que tenían que ver con esto, como con lo más social y decir, bueno, también el teatro puede tener un objetivo social, también el teatro puede tener un objetivo como educativo. Entonces, o sea, el objetivo es el arte en sí mismo y la cultura en sí misma y promover. Nosotros trabajamos siempre obras de autores nacionales, que eso fue como que al principio se dio así, pero había como una intención de decir, bueno, trabajemos con lo nuestro, que hay un montón, o sea, a nivel del arte universal hay un montón de cosas para trabajar, pero el arte nacional es riquísimo y muchas veces de repente no se conoce. Entonces vamos con eso. Claro. Empezamos a trabajar en eso y después ya era como siempre hacer obras de autores nacionales. En su momento hicimos como más clásicos, los 2 primeros títulos son de autores clásicos y después ya más contemporáneos. Y bueno, está como siempre ese desafío de tomar contacto con materiales nuevos, de la posibilidad de nosotros crear como inventar lo que queremos hacer. Claro. Que es, como decía Alejandra recién, como un beneficio o como una oportunidad y es una responsabilidad. Totalmente, y además trabajar con niños me imagino que también es un gran desafío. Total. Porque debe ser de los públicos, todos los actores lo dicen, más difíciles, más exigentes porque no tienen filtro. Total. O sea, el niño le gusta o no le gusta y manejate. De repente una persona adulta paga la entrada y se queda quietita por respeto. ¿No? Y también el hecho de entrarle al niño, ¿no? De realmente entender qué es lo que le atrae en un tiempo que no es el mismo que antes y donde de repente hay otros intereses y donde hay que competir contra la inmediatez del celular. Totalmente. Ahora te digo algo, el arte vivo, o sea, como eso de estar ahí con ellos, siempre, o sea, no falla en el sentido de que siempre se valora. Uno piensa eso, yo lo pienso también, como que digo, bueno, esto de las pantallas, pero cuando estamos ahí, somos vos y yo. O sea, es el niño contigo, vos con el niño y estamos ahí. Y si a mí me pasa, a vos te pasa. Y es como que se empieza a generar algo. Y nosotros lo vemos después en el foro también. Eso que yo te decía del teatro, o sea, el teatro foro tiene su origen en el teatro del oprimido, como que es esto de también empoderar al público y que el público pueda después de la obra devolverte algo, porque no es que solo importa lo que yo vengo a decir, yo vengo acá y te hago la obra y este es como el mensaje. En realidad no, en realidad es, o desde nuestro punto de vista nosotros lo que practicamos es como, bueno, ir, plantear algo y bueno, y ahora vos, ¿qué te pasó con esto? ¿Qué pensás? Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, te acordaste de algo, te quedaron dudas.
o no lo conocías o sí lo conocías, como qué cosas te... Bueno, y las devoluciones... ¿Tenés algo para contarme? Porque te iba a preguntar eso, justamente. ¿Tenés alguna anécdota o alguna situación que les haya pasado y que te acuerdes en este momento que les haya marcado? Mira, me acuerdo una patente, que es la primera que se me vino, porque imagínate que nosotros desde 2014... Por eso te digo, ya tenés su recorrido. Sí. Y tenemos 4 obras estrenadas. Sí. Una de ellas, que es Las aventuras de Serafín, que es una obra hermosa, sobre Serafín José García. Lo que hacemos es un poco mezclar la vida y la obra de él y contar cómo él, su historia de vida y cómo él se dedica a un montón de cosas y después se termina dedicando a escribir y puede hacer lo que a él le gusta. Y la historia cuenta un poco cómo él y su prima Valentina descubren su don. Bien. Entonces, en el foro... Obviamente, todos hablaban de sus dones. Muchos niños y niñas, exactamente, mi don es, y levanta la mano uno y dice, mi don es besar. Mirá, bueno. Mi don es besar, y como besar, abrazar, mucho amor para dar. Imagínate todo el mundo. Todos nos derretimos. Claro. Y lo que tiene de lindo el foro, que es a veces en los colegios, en las escuelas, no se da tanto esto de convivir y escucharse. Todos los niños de primero a sexto, todos los niños y niñas de primero a sexto, todos los docentes, ¿no? Como, entonces, imagínate, todo el mundo como, te amamos, todos queríamos que nos diera un beso, a ver qué se sentía, era como, pero la realidad es esa, enseguida ellos conectan y te dicen, o sea, ya, mi don es hacer cuentas, mi don es jugar al fútbol, mi don es estar con mi familia. Y es como que decís, yo no puedo pedir más, es como, es la felicidad. Porque de alguna forma el objetivo del proyecto, o sea, tiene que ver con es como una cuestión social, porque es como de llegar, pero también tiene que ver con una cuestión como de, no sé si decir, como más espiritual o más de, nosotros decimos que, siempre resaltamos que en las obras se trabajan valores humanos, porque en 3 niños, 2 hombres y un perro era una cuestión que tenía que ver como con poder... Como con la empatía, como conectar con el otro más allá de las cuestiones sociales. Sí, transmitir un valor a partir de la obra o por lo menos que sea un disparador para que ellos entiendan ese concepto y bueno, después lo puedan desarrollar o no, lo puedan plantear, lo puedan reflexionar, o sea, tener al menos ese acercamiento. Ponerlo sobre la mesa. Bueno, después hicimos Los Mellis, un verdadero equipo que es de Daniel Baldi, y la dirigió Bachi Gutiérrez, que es una genia, que es música también, compositora, bueno, un montón de cosas. Y en esa obra hablábamos sobre como el trabajo en equipo, como integrar las diferencias y como abrazarlas en lugar de decir, bueno, yo esto, vos aquello, a partir de estos 2 hermanos que eran mellizos pero muy diferentes. Y el año pasado, en 2021 estrenamos ¿Qué me importa?, que es una obra sobre arte y ciencia que tiene el apoyo de GEN, contó con el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura del MEC, y es de dramaturgia de Agustina Urrutia, que es compañero del equipo, y la dirige Andrés Hübner, y lo que hacemos es un poco como poner sobre la mesa el valor de la curiosidad, o sea, el deseo por saber, por investigar, y cada uno que la ve enseguida te dice, a mí me interesa tal cosa, y como... Claro. Se identifica muchísimo con los personajes en esto del quiero saber. Yo quiero, ¿no? Como esa cosa que es bien del mundo infantil. Entonces, como la gracia un poco para nosotros es como conectar en la empatía del niño y bueno, como regar esas distintas aristas que tienen que ver con algo que está en ellos. ¿Y con esta obra es con la que están rodando ahora? Mira, ahora estamos haciendo Las aventuras de Serafín y ¿Qué me importa?, que son 2 obras que estamos agendando. La idea es que las maestras, los maestros, las directoras puedan contactarse. Nosotros tenemos el Instagram, @teatrosobreruedasuy, tenemos el mail, que es teatrosobreruedasuy@gmail, y ahí nos pueden escribir y se pueden contactar con nosotros para saber cómo hacer para que nosotros lleguemos a la escuela. A veces, bueno, tenemos la suerte de que nos convoque, por ejemplo, ahora el viernes 31, tenemos una función que nos convoca la Intendencia para hacer en Cedel de Casaballe, que las esperamos a todas y todos ahí. A las 19:30 horas con entrada libre. A veces nos pasa eso, que de repente tenemos algún fondo que nos solventa y podemos, que a nosotros nos encanta, ¿no? Es como llegar directamente con entrada libre. Pero también, bueno, si no, la otra forma es eso, es que la escuela o el colegio hace o le pide a las familias que hagan el aporte. Claro, pero la realidad es que es mucho más accesible que
y dirigirse al teatro porque te ahorras un montón de costos que tienen que ver. ¿Y van por los 19 departamentos? Sí. Todavía no fuimos a los 19, pero hemos ido a varios y realmente son experiencias y los teatros del interior llenos de niños y niñas, es como hermoso. Qué demás. Bueno, quedan todos invitados a seguirlos por las redes sociales, a pasar este dato, porque me imagino que también hay mucha gente que de repente dice, ay, en la escuela de mi hijo, o una maestra queremos que nos esté mirando. Obra, claro. Bueno, tener esta posibilidad también, que los puedan contactar a través de Instagram, y quedan invitados para Casaballe, que es, ¿qué fecha me dijiste? Es el viernes 31 de marzo a las 19:30 horas en Cedel de Casaballe. Vamos a estar haciendo Las Aventuras de Serafín. Bien, @Teatro sobre Ruedas. @Teatro sobre Ruedas, uy. Uy. En Instagram, Facebook. Sí, en ¿también? Instagram, en Facebook y tenemos el canal de YouTube. Me encantó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto recibirte.